Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra, del Evangelio de Cristo, de su obra. Y cada vez que tengo este privilegio, porque hablar de Dios es un privilegio, poder predicar su palabra y a través de este canal es un privilegio, es un gozo. Así que, amigo, usted que está viendo este programa por primera vez, mira lo que oyes, se llama este programa. Mira lo que oyes. Lo que usted va a escuchar aquí, escrito está. Todo lo que usted va a escuchar aquí está escrito. Por eso que si tiene una Biblia, vaya buscándola para que vaya verificando. Mire lo que oyes. Si usted escucha algo y no está escrito en su Biblia, no lo creas. Esto es para los que decimos ser cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. Una persona que cree en Cristo, que le cree a Cristo y que sigue sus pasos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a usted, amigo, que en otras ocasiones ha visto este programa y le ha entrado por aquí y le sale por la otra, preste atención. Cristo dijo, el que tenga oídos y le sirven, oiga. Oiga significa escuche con inteligencia. Trate de grabar porque esto es para conveniencia suya. La palabra de Dios es para provecho suyo. Oiga significa escuche con inteligencia. Por eso, siempre arranco con lo más importante que tengo que recordarle a todo aquel que dice ser cristiano. Recordarle que tiene que vivir bajo el temor de Dios. Sin temor de Dios en su corazón, difícilmente usted puede decir que es cristiano. Difícilmente usted puede llegar al final. ¿Por qué? Escuche bien. Temor de Dios en el corazón, dice la palabra de Dios, escrito está, quien me tema, yo lo guardaré. Bienaventurado el que me tema. Bendiciones por doquier al que tenga temor de Dios en su corazón. Por eso es que usted tiene que preocuparse por saber el significado del temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Para nada. ¿Cómo le vamos a tener miedo a quien nos creó, a quien sus pensamientos para nosotros son de paz, de bien, con un final feliz? A quien nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Temor de Dios significa es tener miedo de transitar en este mundo en el que vivimos fuera de la cobertura de Dios. Es tener miedo a andar separado de Dios, muerto para Dios, como nacemos. Porque todo nacido de hombre y mujer nace separado de Dios, muerto para Dios espiritualmente, por causa del pecado. Por eso, el Señor envía a su unigénito. Dice la palabra, por amor al mundo, por amor a su creación, a la gente del mundo, envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que le crea a Él, que crea en Él, sea salvo y tenga vida eterna. Por amor, por gracia, un regalo inmerecido para nosotros los pecadores, para que tuviésemos la oportunidad de acercarnos a Dios, naciendo de nuevo, renunciando al mundo, a la oferta del mundo, redimidos por nuestro Redentor, Jesucristo, quien viene, nace como uno de nosotros, nace a través de una mujer virgen, una mujer obediente, una mujer creyente, entregada al Señor, y fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, pues él no podía nacer de hombre y mujer, porque si hubiese nacido de hombre y mujer, hubiese nacido bajo la potestad de Satanás. Y nace como uno de nosotros porque él vino a hacer una tarea.
Él vino a vivir en carne como uno de nosotros y a retar al enemigo y comprarnos a nosotros, los esclavos de Satanás, comprarnos. Y el precio que se le pidió fue con su sangre. Y Él vino a liberarnos de la esclavitud de la muerte, de la potestad de Satanás. Tuvo que pagar con su sangre en la cruz. Con su sangre libertó a todos, sin excepción, sin excepción. Por eso le decimos nuestro Redentor. Siendo esclavos, nos compró, somos de Él y nos deja libre para que usted decida qué va a hacer con su vida. Yo, por ejemplo, decidí nacer de nuevo, renunciar a las ofertas del mundo, esforzarme para crucificar mi carne y vivir en espíritu como Él me lo exige, para tener derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios, creyéndole a Él, caminando conforme Él me enseña, hasta llegar a la morada que está preparando arriba en el cielo para todos aquellos que hagan eso, para todos los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Y eso es una tarea que por nosotros mismos no lo vamos a poder realizarla. Por gracia se nos abrieron las puertas, fuimos libertados, un regalo inmerecido, fuimos liberados de la maldición de la muerte, por gracia. Ahora, al nacer de nuevo, al ser libre, yo decidí que ahora mi amo es Jesucristo, el Mesías Salvador. Ahora vivo bajo su mandato, siguiendo sus pasos como su discípulo, acudiendo a Él en cada momento, pues el enemigo no me va a dejar salir fácilmente, va a querer que yo regrese a Él. Y para ello estoy en desventaja, por mí mismo no voy a poder, pero como yo nací de nuevo, el Espíritu de Dios está en mí. Y al estar el Espíritu de Dios en mí, ya Él pelea por mí. Y yo lo que tengo es que demostrar que realmente yo quiero vivir en el reino de Dios, renunciando al mundo, diciéndole no a las concupiscencias de mi cuerpo en el que vivo, no dejándome someter por la carne, sino que mi espíritu gobierne la carne, sacrifique la carne, porque ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora ya no pertenezco al mundo, sino pertenezco al reino de Dios. Y la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y para ello necesito vivir bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, quien si yo me esfuerzo, clamo a Él, confío en Él, pongo toda mi confianza en Él, Él no me desamparará y Él peleará por mí. Que voy a pasar por pruebas, por desiertos, eso está escrito. No todo es gratis. Necesito demostrar que yo estoy claro en lo que yo quiero, que estoy claro de quién es mi verdadero Dios, que estoy claro que hay un solo Dios y es Él, y que sin Él nada puedo hacer, y que cualquier dificultad que se me presente en este mundo, yo tengo quien pelee por mí, quien me defienda, y acudo a Él sin miedo, no teniéndole miedo al príncipe de las tinieblas ni a sus secuaces. ¿Por qué no les tengo miedo? Porque el que está conmigo es superior a Él. Y el que está conmigo dice que Él me guarda, Él me protegerá, y yo así lo creo. Y si yo lo creo, Él no me falla. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿quién es? El que lo hace su Dios, el que le da el primer lugar, el que practica el temor de Dios en su corazón, que es que Dios tiene que ocupar el primer lugar, tiene que renunciar a ese Dios carnal que está dentro de él y darle a Dios el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Y le dice el Señor, heme aquí, disponga de mí. Si nacemos en espíritu, la palabra dice que espíritu significa viento.
y que el viento nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo nazco de nuevo, renuncio a mi voluntad y me entrego a la voluntad del Padre. Y estoy atento al llamado, a las órdenes que Él me dé, porque ahora le pertenezco y le sirvo a Él. Y si yo hago la voluntad del Padre que está en los cielos, voy a entrar al reino de los cielos, a formar parte de los hijos de Dios. ¿Usted no quiere creer lo que estoy diciendo? Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino a su creación. Los suyos, los que gritaban todos los días, Cristo viene. Pueblo, que Cristo viene a salvarnos. Los que gritaban eso no le recibieron, no lo conocieron, lo mataron. Lo mataron. Porque vino a decirle la verdad, lo equivocados que estaban. Y estaban entregados al mundo, no estaban interesados para nada en el reino de Dios. Y lo mataron. Más el capítulo 2, el versículo 2 dice, mas a todos los que sí le creyeron a Él, les dio derecho, o sea, poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. No eran, al reconocerlo como su Señor, como su Salvador y Señor, le da derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Bueno, la pelea es peleando. La guerra es espiritual. La situación que se plantea en el mundo es que hay un príncipe de las tinieblas, un príncipe de los aires que reclama su derecho sobre lo que es suyo porque el hombre le creyó a él y no le creyó a Dios. Y por eso fuimos echados del huerto del Edén. Y por eso Satanás pasó a ser el amo y señor de todo el mundo. Pero ese era un plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios. Si usted no ha entendido, comience por pedir sabiduría de lo alto para que Él le revele de qué se trata. Comienza a mostrar ese interés de querer formar parte del reino de Dios, de querer tener a Dios como su Dios, porque el Dios verdadero, el Dios vivo, Él dice, háganme su Dios y yo los haré mi pueblo. Entonces, preocúpese por conocer a Dios, porque para amarlo tiene que conocerlo, y para conocerlo tiene que tener una Biblia, un manual de vida, donde nos describe y nos dice el Dios que nos anhela, el Dios creador, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Todo está escrito aquí. Escrito está. Si usted no se interesa, no está interesado en conocerlo, no está interesado en para nada de que lo necesite, su conciencia le dice que sí lo va a necesitar en un determinado momento y usted cree que es un amuleto que lo puede llamar cuando usted quiere, pero escrito está. Puede ser que lo llame y clame a Él y Él no lo va a escuchar. Va a esconder su rostro de usted. Por eso, los pensamientos del Dios Todopoderoso, dice, mis pensamientos para ustedes son de paz, de bien y con un final feliz, si ustedes me buscan de corazón, con toda tu mente y tu corazón, claman a mí, se humillan a mí, y Él conoce los corazones, Él conoce los pensamientos, a Él no podemos engañarlo. Si es de muela que usted lo busca por necesidad, por interés, puede ser que no lo encuentre, puede ser que no lo escuche, aunque tenemos un Dios bueno y misericordioso, y Él tiene misericordia de quien Él quiera. Entonces tampoco yo voy a decir si lo va a escuchar o no lo va a escuchar, eso depende de Él. Estoy dando la enseñanza porque así está escrito, así está escrito. En estos días ocurrió una tragedia por allá en Australia, un incendio grande, indetenible, 13 millones de acres, si mal no recuerdo, 480 millones de animales muertos. Bueno, pare de contar, una tragedia indetenible.
con esa sequía y eso hirviendo. Y cuando ya era indetenible, el pueblo de Dios, escúcheme bien, el pueblo de Dios se arrodilló, clamó con todo su corazón y la respuesta vino inmediata. Vino una lluvia y apagó el fuego. Esos son señales. Pero escúcheme bien, el pueblo de Dios. No todos los que dicen Señor, Señor, forman parte del pueblo de Dios. No todos. Los que dicen de Cristo. Cristo significa Mesías. ¿Cuál Mesías? Jesús significa Salvador. ¿Cuál Jesús? ¿Cuál Jesucristo? ¿Cuál Mesías Salvador tiene usted? Claman al Padre. ¿Cuál Padre? ¿El Padre bajo el cual nacen o el Padre que nos creó? El Padre del Hijo. ¿Cuál espíritu? ¿El espíritu de las tinieblas o el espíritu de la luz? No todo el que me diga Señor, Señor, fuera de aquí no lo conozco, dice el Señor. Por eso es necesario que el pueblo de Dios clame. El pueblo de Dios, una oración común, en comunidad. El cristiano sabe de qué estoy hablando, el verdadero cristiano sabe de qué estoy hablando. Los cristianos light no saben. Ellos caminan para adelante porque ven los demás caminar para adelante. Y lo estoy diciendo porque eso lo dice el Señor. Dice, de boca me aman, dice la palabra, mas su corazón está lejos de mí. Y ese temor a mí no es más que una enseñanza de costumbres y tradiciones que le enseñó su papá y su mamá. Nunca se han preocupado por verificar que sea verdad. Saben que hay un ser todopoderoso que tiene poder y puede y tiene el control, pero nunca lo han tomado en cuenta, siempre lo han despreciado. Siempre se aman más a sí mismos que a Dios. Nunca le han querido dar a Dios el primer lugar. Pero porque creen que lo llaman y lo pueden utilizar cuando quieran. No conocen a Dios. Él dice, yo soy amor y soy fuego consumidor también. Soy amor para los que me aman y puedo consumir al enemigo. La palabra dice que quien conmigo no recoge desparrama y quien no está conmigo es mi enemigo. Escrito está. Escrito está. Todo lo que sucede en el mundo, Dios permite que suceda, porque Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. La maldad crece, escrito está. Producto del rechazo a Dios y producto de la falta de castigo al pecado. El pecado crece, la maldad crece. La perversión llega al tope máximo. Por algo Dios ha tenido ya en 2 ocasiones que destruir prácticamente el mundo. Porque es indetenible la maldad. Es indetenible el desprecio de la humanidad hacia Dios. Hoy mismo. Hoy vemos tiempos difíciles donde se promociona todo lo contrario a Dios. Y fingiendo estar preocupados por agradar a Dios, tratando de hacerse pasar por hombres de Dios, tratándose de hacerse creer que son ángeles de luz, cuando en verdad viven bajo la mentira, el engaño, la perversión. Y el único objetivo es tratar de eliminar a Cristo del mundo, de sacar a Cristo de la mente de las nuevas generaciones, de que no se predique la palabra, de que no se enseñe sobre el verdadero Dios. Y Dios se ríe, pero Él lo permite.
para ver a aquellos que están escuchando palabras así como hoy están escuchando, quienes se interesan y quienes no. Él nos dice a los que estamos realmente interesados en agradar a Dios, en acercarnos a Dios, Él nos dice: no tengan miedo, no tengan miedo, pongan toda su confianza en mí, que yo peleo por ustedes. El enemigo no podrá meterse con ustedes, porque yo pelearé por ustedes, pero demuestren que realmente tienen su confianza en mí. Y es así, así está escrito. Y nuestro Dios, Él es fiel a lo que Él promete. Él es fiel a su palabra. Su palabra es poder y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Por eso Él trata de minimizar la palabra, el evangelio, y trata de ridiculizar el poder de Cristo Jesús, de su autoridad. Trata de minimizar su obra, la cual nos encargó a nosotros. A todos los que creamos en Él, Él nos dejó un mandato: prediquen mi palabra. Que mi palabra vaya a todos los confines de la tierra, que nadie se quede sin escucharla. Porque no todos son llamados, muchos son llamados, y de los muchos, pocos serán los escogidos. Pero es necesario predicarle la palabra para que no tengan la excusa de decir que a ellos nadie les advirtió. Y todo aquel que sale a predicar la palabra, que sale a evangelizar, a llevar el mensaje de Cristo, a seguir la obra de Cristo, el mundo lo va a ridiculizar. Van a decir que está loco. Porque para el mundo, el evangelio, el reino de Dios es locura. Ellos solo creen en sus capacidades y en lo que ven. Ellos solamente creen en ellos. Y cuando alguien llega a predicar, lo tildan de loco porque saben en su interior que los está acusando. Porque si esa persona puede, ellos también pueden, pero ellos no están interesados. Entonces eso los atormenta, la palabra de Dios les atormenta, por eso es que les fastidia cuando alguien viene a hablarles de Dios. Y tratan de buscar, y el enemigo les va a mandar inclusive predicadores que tienen rabo de paja para que ellos sientan alivio y menosprecien la obra del Señor. Por eso es que los que verdaderamente estamos en el trabajo del Señor y los que están interesados en servir a Dios tienen que despertar, tienen que despertar y ver que esto es en serio, que esto es en serio, porque cuentas tenemos que entregar. Por eso el Señor dice: quien ama al mundo me aborrece a mí. Quien se constituya en amigo del mundo se constituye en mi enemigo. Porque son dos reinos y usted tiene que decir en cuál reino se anota, en cuál se anota. Y Él nos advierte, Él nos dice: lo van a calumniar, lo van a vituperiar, te van a matar, te van a meter preso y te van a matar. Si lo hicieron conmigo, tú no te vas a escapar. Pero Cristo nos dice: el que quiera salvar la vida, negándome para que no lo maten, la va a perder. Muerte eterna. Pero el que la pierda por mí, la va a salvar, porque Él es la vida y la resurrección. Los que creamos en Cristo no vamos a morir. Vamos a vivir por la eternidad en esa morada que Él nos ofrece. Y eso es lo que tenemos que tener claro, clarito. ¿Qué quiere usted para su vida? La vida en este mundo es pasajera y corta, que son 40, 50, 60 años, 80, máximo 120 años, que son comparados cuando hablamos de la eternidad, de billones y millones y millones de años. La vida en este mundo es pan para hoy y hambre para mañana. Hambre para mañana. Aquellos que lo dan todo por darle rienda suelta a esa vanidad que Dios puso en nosotros, a ese ego.
darle rienda suelta a sus concupiscencias, a ese Dios personal que es Él mismo, a costa de la necesidad de los otros. Y cuando parta de este mundo nada se puede llevar. Y muchos van a disfrutar de lo que Él hizo. Y la palabra de Dios dice que aquel que todo lo que su alma deseaba le era concedido. Y no se sació de hacer el bien. Hacer el bien es vivir conforme a Dios. No se sació de hacer el bien. Un abortivo es mejor que él. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que ser rico es malo? No. Sino ¿a qué vino a este mundo? ¿Vino a ser su propio Dios? ¿O vino a servirle a Dios? A ser un instrumento de bendición para otros, de parte de Dios bendiciendo a otros en el nombre del Señor para la gloria de Él y disfrutando de todo lo que Dios le iba a dar. Nada le iba a faltar. Y haciendo la voluntad de Dios como Él manda, cuando parta de este mundo, arriba está la siembra de todo lo que obedeció al Señor. Arriba lo estará esperando un galardón grande. Entonces no se trata de que los ricos, ser rico es malo, no, sino cuál era su Dios. ¿Cuál era su Dios? ¿A quién servías? ¿A quién servías? Yo escuché una declaración unos meses atrás de que para el cambio climático un hombre supermillonario donó 148 mil millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero para aportar para la ayuda del cambio climático, para que la vida en este mundo se sostenga. ¿Quieren tratar de decirle a Dios? No te necesitamos, nosotros podemos extender la vida en este mundo, nosotros nos encargamos de los problemas del mundo. Nosotros amamos al mundo, no creemos en ti. Y él puede estar pensando que lo está haciendo bien, porque a él nadie le ha leído esa partecita donde dice: el que ame al mundo me aborrece a mí. En vez de agarrar unos millones de esos, comprarse unas cuantas emisoras a nivel mundial, donde se predique la palabra por todos los rincones del mundo, que llegue a las montañas, a los que no tienen acceso a la televisión ni nada de eso, que llegue la palabra de Dios, que lo haga para gloria del Señor, que va a gastar muchísimo menos, pero trabajó en la obra del Señor, trabajó al servicio del Señor, y eso no lo va a arruinar. Muy por el contrario, va a conseguir más para que haga más. Pero como no lo ha entendido y su corazón está aferrado a la vida en este mundo, porque no cree en la oferta del Señor, por eso pasa lo que pasa. Por eso dice: por falta de conocimiento perecerás. Por falta de conocimiento perecerás. Como no me conoces, no conoces el reino de Dios, no conoces sino el mundo y lo que el mundo te dice, y no te has preocupado por acercarse a mí, le dice el Señor, por eso vas a perecer. Y el Señor lo advierte: por falta de conocimiento perecerás. Por amor al dinero viene la causa de todos los males. ¿Qué se refiere esa frase, ese versículo? Que cuando usted tiene a Dios, el Dios suyo es el dinero, usted nunca se va a saciar de dinero. Por eso escucha personas con esta cantidad de dinero, tanta plata, y buscando más. Hay uno que está construyendo carros y ya pronosticó que en su fábrica de carros únicamente el hombre iría a comprar, porque ya él tiene los robots para hacer los carros, no necesita el hombre. Él se cree Dios y él cree que a lo mejor puede llevarse toda esa plata para arriba. Pero esos son los dioses de este mundo, por ignorancia, porque ellos no necesitan de Dios y Dios se ríe de ellos. Por eso escrito está: no se confíe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su valor, o el valiente en su fuerza. No se confíe el sabio en su inteligencia. Si en algo pueden confiar y en algo pueden
Enaltecerse es en conocerme a mí, dice el Señor. Eso con usted, no sé con quién es esta palabra. No sé con quién es. Lo que sí me gustaría es que si usted ve este programa, esto sale por YouTube, usted lo envíe. Para que otros lo escuchen allá, ellos si paran o no paran. Yo estoy aquí predicando la palabra, no sé para quién. Yo no vengo a promocionar una institución, ni a promocionar mi nombre. Yo vengo a hablar de Cristo y del reino que Él nos ofrece. Vengo a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único Dios vivo y verdadero, mi Dios, el Dios de los cristianos, de los que decimos ser cristianos. Esa es mi tarea, esa es la tarea que me encomendó Cristo, escrito está. Vayan, prediquen mi palabra, hagan discípulos míos, sanen enfermos en mi nombre, echen fuera demonios en mi nombre. Ese es el mandato. Y aquí le estamos diciendo, Señor, aquí estoy, aquí estoy. El enemigo también tiene poder. El enemigo quiere imitar a Dios en todo, en todo. Cuando alguien vaya a hablar de parte de Dios, probad los espíritus. No le digan bienvenido a todo mundo. Miren qué sale por su boca. Si ese enviado no reconoce a Cristo en carne, que nació, que fue parido por una mujer y que murió en la cruz como uno de nosotros, si no lo declara, así hable de Dios, ese es el enemigo, el mentiroso, el que se hace pasar por Dios. Eso está escrito. Eso está escrito. Probad los espíritus. Hoy en día podemos ver cómo hombres que dicen ser de la luz, que predican la palabra, que están al frente de iglesias, y tenemos la noticia que son demonios, que son violadores, que son toda clase de demonios infiltrados en las iglesias. En las iglesias, escuchen bien, porque ¿qué es una iglesia? Una iglesia es toda asamblea de más de 2 personas donde el pueblo se reúne para alabar a Dios, para exaltar el nombre de Cristo, para adorarlo, para alabarlo. Y el tema es Cristo, Cristo, el Hijo de Dios. Toda reunión donde ese sea el propósito se constituye como iglesia de Cristo, iglesia de Dios. Ahí no se debe tratar otro tema que no sea ese. Y todas aquellas reuniones o iglesias formamos una sola, indiferentemente que ni nos conozcamos, indiferentemente que estén en China, otras en Rusia, otras en Estados Unidos, otras en Venezuela, otras en Colombia, indiferentemente, los que hacemos con ese propósito, con el propósito de agradar a Dios, de servirle a Él, de no engañar a los demás, de no aprovecharnos de esa condición para lucrarnos o para darle rienda suelta a la concupiscencia de la carne, las que hagan conforme a la voluntad de Dios, esas son las iglesias de Dios. Y es una sola. Por eso se llama católica. Católica significa universal. La verdadera iglesia de Cristo, ya se la voy a decir a usted, amigo, que está ahí mirando, pensando. Yo le voy a describir cuál es mi iglesia. Mi iglesia es cristiana porque soy seguidor de Cristo. Católica porque es universal, es una sola. Apostólica porque me guío por los evangelios de los apóstoles que Cristo enseñó y a los cuales el Espíritu Santo les dio poder. Porque lo que está escrito ahí es sabiduría de lo alto, no es del hombre. Que el hombre quiere manipular, el hombre quiere desviar, sí, porque el hombre en carne es de Satanás. Y vuelvo a repetir, Satanás no está metido ahorita en los bares, en los prostíbulos, en los barrios donde opera la maldad. No, Satanás ya tiene sus demonios y él sabe que tiene su gente segura.
Satanás está metido en las iglesias para tratar de destruirlas, para recuperar lo que él dice que se le está yendo. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que orar, clamar al Señor. Con el poder de la oración, con ayuno y oración, Satanás está desarmado. Pero este ayuno y esta oración tiene que ser de corazón, de verdad. Por eso cuando el verdadero cristiano ayuna y ora, la manifestación de Dios se hace presente. Se hace presente. Y hoy en día Satanás hace que en el mundo donde dicen ser cristianos, la mayoría de aquellos que se dan golpe de pecho van a reclamar que porque cuando hay un avivamiento, hay un ayuno, hay una vigilia y están cantándole a Dios, alabando a Dios, te van a quejarse que no los dejan dormir. Pero sí permiten que un poco de borrachos que no los dejan dormir y dicen cualquier cantidad de cosas, esos sí no dicen nada, les tienen miedo y los satisfacen. Ojo con eso. Cuando usted ataca a los que están haciendo la obra del Señor, se está provocando la ira de Dios sobre usted. Escrito está, no estoy amenazando, escrito está. Así dice la palabra. Juan capítulo 1, versículo 36. Todo aquel que cree en Él, que le creyó a Él, tiene derecho a la vida eterna. Mas aquel que se rehúsa a creer en Él, la ira de Dios irá sobre él. Está escrito. Está escrito. Para que después no se queje. Y no todos son del pueblo de Dios. Esto es con los cristianos. Cuando le pidan en una iglesia orar por el pueblo de Dios, cuando usted vaya a orar por un país, llámese Venezuela, Colombia o por el mundo entero, no ore por el mundo. ¿Quién es usted para orar por el mundo si Cristo dijo yo no oro por el mundo? Ore por el pueblo de Dios en el mundo. Ore por el pueblo de Dios en su país y por aquellos que están predestinados a venir a los caminos de Dios. Ore por ellos. No sea ignorante. No se preste a hacerle morcillas al demonio. No pretenda ser mejor que Cristo. Cristo lo dijo, escrito está. Padre, no oro por el mundo, oro por los que tú me diste y por los que le vas a dar a los que tú me diste. Está orando por el pueblo de Dios. ¿Entiende por qué sucede lo que sucede? Porque pedimos y pedimos mal. No sabemos pedir. Eso está escrito en el libro de Santiago. Dice, pedís y no recibís porque pides mal. Porque el Señor dice, todo lo que pidáis al Padre a través de mí, dice Jesucristo, se os dará. Pero no recibís nada porque pides mal. Y acuérdense que el Señor lo sabe todo. Si usted está pidiendo algo que usted quiere y el Señor sabe que eso lo va a perjudicar, Dios no se lo va a dar. Pero lo que sea bueno, está pidiendo cosas buenas para usted, para su crecimiento espiritual, para enrumbarse hacia el camino de esa morada que Cristo está preparando, Él nos lo va a conceder. Entonces busquemos edificarnos, busquemos conocimiento a través de la palabra. El Espíritu Santo nos va a dar conocimiento, pida conocimiento y se os dará. Y Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar a pedir. Pero para ello tenemos que levantar las manos. Cuando levantamos la mano le decimos, Señor, me rindo, me entrego a ti, Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, me entrego a ti, Señor, tú eres el alfarero, moldéame de nuevo, dame un corazón conforme a ti, Señor, porque quiero servirte, que los años que me queden de vida quiero servirte, y vas a ver el cambio en tu vida, vas a ver que vas a perder el miedo a morirse, porque ya usted sabe, le pierde el miedo a la muerte. Cristo dice que el que ame la vida la va a perder,
Por eso le dijo a Pedro que cuando seas joven te vas a vestir tú mismo y vas a ir donde tú quieras. Pero cuando ya no puedan ni mascar el agua, lo van a llevar, lo van a vestir y a llevar donde usted no quiera. ¿Usted quiere morir así? ¿O quiere morir dando la pelea, dando la batalla? Esa guerra espiritual para figurar en el pueblo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que cuando uno ve a un cristiano y ya no puede ni mascar el agua y anda pidiendo oración que para seguir viviendo, ese no es cristiano, ese le da miedo. Le da miedo lo que le espera porque nunca ha creído. Porque para ir a disfrutar de la morada en el cielo, junto al Señor, tenemos que partir de este mundo. Y Él después nos resucitará en esa morada que tiene preparada para nosotros, en los planes que tiene para nosotros. Entonces, usted está enfermo, está padeciendo una enfermedad grave, que no la esperaba porque nunca quiso creer, y se desmandó y nunca quiso escuchar. Y aún así, se cree con derecho a reclamar que por qué, y de reclamarle a Dios de paso, ¿qué por qué? Todavía está como está, y todavía no se arrepiente ni se entrega al Señor. Y pretende imponerse. En cambio, si está vivo, es una bendición. Si puede respirar y tiene razonamiento, es una bendición porque puede arrepentirse y da fruto de arrepentimiento. Y Dios verá si lo sana o se lo lleva con Él, que esa es la bendición de todo aquel que realmente quiere creer en Él. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios en usted, que es a través del conocimiento de la palabra, difícilmente lo va a entender. Difícilmente lo va a entender. Va a hacer reclamos. Yo hice esto, yo hice aquello, yo me persigné, yo hice... Bueno, ¿cuántas cosas va a decir? Escrito está. El pueblo de Dios le reclamaba a Dios. Y Dios dijo, estoy cansado. Eso está escrito. Estoy cansado de ustedes. Y el pueblo le pregunta a través del profeta, pero ¿cansado de qué? ¿Qué te hemos hecho? Dice, me tienen cansado de estar diciéndome que yo me deleito de aquellos que hacen el mal, que yo ayudo a los malos y a ustedes los abandono. Estoy cansado de eso, de que ustedes no han entendido, de que ustedes creen que pueden jugar conmigo. Claro, esto no está escrito, porque todo es obvio. Cuando yo estoy cansado de eso, lo demás es deducción normal, porque uno escucha eso en la calle. Uno ve cómo personas buscan a Dios para que les solucionen los problemas. No buscan a Dios por lo que Él es. Nada. Por eso Cristo mismo, cuando estaba aquí en la tierra, y después que Dios Él le dio de comer a más de 5,000 con 5 panes y sobró comida, entonces después lo querían hacer rey para que los mantuviera. Y Él no vino a mantener a nadie en este mundo. Él fue a mostrarnos el camino de la salvación, a decirnos que teníamos una guerra que enfrentar, que teníamos que esforzarnos para zafarnos del reino de las tinieblas. Teníamos que dar ciertos pasos, y los pasos están escritos. Cristo dijo, yo no vine a hacer juicio, yo fue a darle vista al ciego, a aquel que tiene un Dios errado por ignorancia. Vine a quitarle la venda de los ojos y mostrarle para que viera espiritualmente. Y aquellos que creen que se la saben todas y que tienen a Dios con ellos y están haciendo todo lo contrario a Dios, a volverlos ciegos, porque esos son los que impiden que los verdaderos predestinados que quieren venir, ellos un estorbo. Por eso escrito está, ni se salvan ustedes ni dejan que los demás se salven, pero van a tener que entregarle cuentas a Dios. Así que revísese si usted está conforme a la voluntad del Padre o está conforme a la voluntad del hombre. Tiene que tener presente de qué se trata. Viene una semana para festejar o para recordar
a lo que vino Cristo. Algunos la ganarán para darse vida a la concupiscencia de la carne en alegría porque se lo quitaron de encima. Y irán fingiendo, dice que a las iglesias hacer una visita fingiendo que son religiosos y que creen en Dios, pero se van a celebrar. Otros aprovecharán estos días para hacer ayuno, orar y clamar al Señor, pedirle perdón por el pecado de nuestros padres, por nuestros pecados, y aclamar al Señor por aquellos héroes espirituales que dieron su vida para que nosotros tuviésemos hoy en día la palabra para poder predicarla. A esos héroes que el Señor eligió como instrumentos suyos para su obra. A recordarlos al menos. Y alabar y exaltar el nombre de Cristo, el Mesías Salvador. Usted elige. Son dos caminos. La oscuridad, la luz. La obediencia que lleva a la luz y la desobediencia que lleva a la oscuridad. El mal o el bien. La guerra no es contra carne ni sangre, es contra potestades, contra demonios. Acuérdense que Cristo dijo: yo vine al mundo a lo mío y me mataron, no me quisieron creer. Y va a venir quien viene en nombre propio y a él se le van a creer, y Dios va a permitir que él gobierne durante 3 años y medio a su antojo y persiga a la iglesia de Cristo, los persiga, los quiera hacer renunciar a Cristo. Los que tengan conocimiento y sepan que estén parados con firmeza en la roca, les va a pasar lo que les pasó en aquellos primeros tiempos a los del camino, que los llevaban para echárselo a los leones porque seguían a Cristo y no les importaba y cantaban. Los quemaban vivos y cantaban porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Y entre más creyentes acudían a formar parte del camino. Pero el enemigo comenzó la apostasía, y como vieron que no podían, entonces ideó la forma aquella de que si no puede con el enemigo uno hacia él, y se unieron y se declararon también cristianos, pero llenos de inmundicia, llenos de tradiciones contrarias a Dios, contrarias a lo que Cristo vino a hacer, y crearon unas iglesias a sus concupiscencias. Y hasta nuestros días sigue siendo lo mismo. Por eso es que no podemos prestarnos a ser manipulados por el enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, el que está con nosotros es mayor que el enemigo. Tenemos que orar, mantenernos firmes, porque el enemigo le tiene miedo a la oración verdadera, a la oración de corazón, de entrega. Le tiene miedo, tiembla, porque la oración derriba murallas, abre candados, da libertad. El arma del cristiano es la oración, porque eso hace que nuestro Dios, el Todopoderoso, actúe. Y Él lo puede todo, Él tiene el control de todo. Él amarra al enemigo cuando Él quiere. Los tiempos son de Él. Por eso es que la palabra dice que nadie sabe el final. Que hay tragedias anunciadas, esas vienen. La palabra dice que no pidamos que eso no pase, porque eso va a ocurrir por causa de los que no creen en Él, que son la gran mayoría. Eso va a ocurrir. Y va a ocurrir para que aquellos que están predestinados despierten y se apuren. Pero Él dice, en el mismo Salmo 91 dice: a los que confían en mí,
A los que han puesto toda su confianza en mí, nada de eso les va a tocar. Si tenemos que, Él nos va a levantar, o si morimos, nos vamos a ir con Él. Morir es ganancia. Eso lo dijo Pablo. Eso lo dijo Pablo. Si usted no está claro en esto, difícilmente puede llegar a ser hecho hijo de Dios. Eso lo dice la palabra. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, sin Él nada puede hacer. Sin Él nada puede hacer, así está escrito. Allá los que tienen otros dioses y no creen en Cristo, cada quien tiene derecho a ahorcarse en el palo que quiera. Estas palabras son para los que dicen ser cristianos y los que quieren venir a Cristo, los que quieren venir al reino de Dios. Hoy en día es necesario que dejemos la cobardía, que despertemos. Por eso usted lee la palabra y la lista de los condenados no la tienen los violadores ni los asesinos, no. La lista de los condenados la tienen los cobardes, que diciendo conocerme, creer en mí, les da miedo. Ahí demuestra que no creen en mí, dice el Señor. Usted está atrapado por el enemigo, es esclavo de un vicio, es esclavo de una enfermedad, pero está respirando, está vivo. Ha hecho cosas malas. El demonio te ha usado para hacer abominaciones. Pero si usted se arrepiente de corazón de verdad y renuncia a ese mundo, renuncia a ese amo que tiene, nace de nuevo, de corazón de verdad, el Señor te dice: tus pecados irán al fondo del mar, te limpiaré completamente, quedarás blanco como la nieve y comenzarás a caminar en el reino de Dios con derecho a llegar a ser hecho hijo de Dios. Mientras esté vivo tiene chance. Él es misericordioso para todos y esta oferta es para todos. Bueno, se me quedaron muchas cosas por decir, pero ya llegó quien siempre llega cuando menos lo espero a decirme que todo se acabó. Por hoy se acabó el tiempo. No queda más sino darle gracias a Dios por este hecho de que usted haya escuchado y permitirme aquí hablar de su palabra. Cristo nos ama a todos, pero la decisión es tuya. Usted verá qué hace con lo que acaba de escuchar. Si lo recibiste, compártalo con otros. Cómprese una Biblia y advierte a los demás lo mismo. Que Dios le bendiga.